Gloria a Dios. Damos gloria al Señor y bueno, damos la bienvenida a los que se van a conectar, se conectan, están conectados, a todos aquellos que van a ver este video, este tiempo de enseñanza, este tiempo de predicación de la palabra. Espero que sea de gran edificación para sus vidas, ya que ese es el objetivo. Le hemos colocado este tiempo, lo llamamos este tiempo de vuelta al Evangelio, Cristo crucificado. De vuelta al Evangelio, Cristo crucificado. Es el nombre de nuestro tiempo de enseñanza, nuestro tiempo de palabra, con el fin de poder edificar al pueblo. Y venimos hablando acerca de la fe apostólica, de la fe que tiene que ver con las doctrinas del Evangelio, de la fe que nos ayuda a edificarnos en Cristo, de la fe que dice Romanos 10:17, después la fe es por oír la palabra de Dios, la fe que dice también Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La fe que nos habla a nosotros, Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto en vosotros, pues desde donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe que nos habla Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, cuando describe a los hombres que tuvieron fe. Hombres que, como Abraham, dejándolo todo, tuvieron fe. Hombres como Abel, que su sacrificio fue mejor que el de Caín. ¿Pero por qué fue mejor el sacrificio de Abel que el de Caín? Porque el sacrificio de Abel contenía fe. ¿Ya? Se necesitaba fe para ofrecer un cordero que era tipología de Cristo. En otras palabras, Abel tenía revelación de que era a través de la sangre que se perdonaba el pecado, que era a través de la sangre que se volvía a reconciliar con Dios, mientras Caín ofreció de la tierra, el fruto de la tierra. Él ofreció frutas y realmente no podemos afirmar que ofreció frutas malas, no, porque de pronto algunos dicen que la ofrenda es porque él ofreció lo peor. No, nadie puede decir que ofreció lo peor, pero recuerde que la Biblia dice que el Señor le dijo a Adán, y la tierra será maldita por tu causa. Entonces la tierra estaba bajo una maldición que el mismo Adán atrajo sobre la tierra por causa del pecado. Y Dios le dice a Adán que la tierra será maldita por tu causa. Y nosotros lo que vemos es que Abel ofreció un cordero, sangre por el sacrificio de la falla, el sacrificio del pecado, por el pecado. Entonces, esta fe en la cual muchos hombres aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de la justicia que es por la fe. Dios justificó a Abraham por su fe. Por fe, Moisés dejó todo. Por fe, Moisés abandonó todo lo que tenía en Egipto para preferir el vituperio. Vamos a leerlo aquí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de los sacrificios que hicieron estos hombres, y hombres más que todo, cuando creyeron a Dios. Abraham lo dejó todo y se fue sin saber a dónde iba. ¿Dónde iba? Porque creyó a Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Verso, a ver, cuando Moisés prefiere dejarlo todo
Versículo 23 dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por su madre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, no temiendo no temiendo el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como hierba invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruyera a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es que tremendo el contraste que hay aquí. Un hombre de fe a unos que no tenían fe. Moisés se estaba moviendo por fe, basada en la promesa. Basada en la promesa de Dios, Moisés pasó el mar rojo. Cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, que no estaban ellos moviéndose en una palabra revelada, una palabra de fe, entonces dice ahí que el mar los cubrió a ellos. ¿Por qué el mar se abrió? Porque un hombre que tenía fe, un hombre que se movía en la fe que le ha sido revelada, ve a la tierra prometida. En otras palabras, todo lo que se oponga, todo obstáculo que se oponga al camino de la fe será quitado. El mar se abrirá, el desierto dará agua, todo. ¿Por qué? Porque hay un hombre que tiene fe, porque hay una mujer que tiene fe. En este sentido, estamos hablando de la fe salvífica, la fe de Jesucristo, la fe que nos es otorgada por el conocimiento del Evangelio. Resulta claro que para Pablo la fe significaba abandonar toda confianza en la propia capacidad para merecer la salvación. Estamos hablando de la fe salvífica. En la otra charla estuvimos hablando de que para Pablo la justificación por la fe es el centro de la doctrina de Pablo, la justificación por la fe. Ahora, seguimos con otro punto. Resulta claro que para Pablo la fe significaba abandonar toda confianza en la propia capacidad para merecer la salvación. Hubo un punto que hablamos donde decíamos que para Pablo era claro también de que el hombre no podía salvarse por sí mismo. Pero aquí estamos hablando de otro punto, que es que Pablo nos enseña, y para Pablo sí que significaba que el hombre no tiene méritos. El hombre no puede realmente tener méritos para merecer la salvación. La salvación que se nos otorga en Cristo es meramente y solamente a través de la fe. ¿La fe de quién? La fe de Cristo Jesús, Señor nuestro. Resulta claro que para Pablo la fe significaba abandonar toda confianza en la propia capacidad para merecer la salvación. No tenemos ningún mérito en cuanto a lo que salvación se refiere. No tenemos ningún mérito. Todo fue hecho por Cristo. Todo fue hecho por Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor y es el consumador de esta fe. Todo mérito pertenece a Él. No tenemos nosotros ningún mérito para confiar en nuestras propias capacidades para ser salvos. Jesucristo lo ha hecho todo. Jesucristo lo hizo todo, 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 todo. Esta definición debe ayudarle a usted porque
algunas personas enseñan que usted necesita, bueno, cierto porcentaje que usted pone para ser salvo. Lo único que Dios necesita es que creamos, porque dice, al que crea y sea bautizado será salvo. Hay que creer, ¿ya? Será salvo, será liberado, será salvo. Y ya después entra a jugar todo lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando comenzamos a entender, a desarrollar, a vivir de acuerdo a lo que Jesucristo hizo por nosotros, es solo de ahí que nace el genuino y verdadero amor por Jesucristo. Solo de ahí. De reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿De qué nos salvó Cristo? Nos salvó de la pena del pecado. Jesucristo nos salva de la muerte, ya nos salva de la muerte, nos liberta de la muerte, del poder de la muerte, nos reconcilia con el Padre. Jesucristo nos libera o salva de la ley como sistema de justicia. Ya no tenemos que cumplir la ley para ser justos. Ahora tenemos que creer en Cristo para ser justos. Ahí está la doctrina de la justificación, pero también está la doctrina de la justicia, que es por la fe, o el don de la justicia que se nos es otorgado por Cristo. ¿Qué es el don de la justicia? Es que Jesús obedece la ley del Padre y nos otorga esa obediencia a nosotros. O sea, Él obedece la ley y el Padre nos ve a nosotros como si nosotros hubiéramos obedecido a la ley. Adán desobedece, todos somos constituidos pecadores. En Romanos capítulo 5, 18, 19. Entonces, Adán desobedece, todos somos constituidos pecadores. Cristo obedece, los que creemos en Cristo, pero eso es fe, creer en Cristo. Los que creemos en Cristo somos constituidos justos. Cuando Adán desobedece, entra la naturaleza pecaminosa, entra la naturaleza caída, la cual el Señor Jesucristo revela a sus discípulos o a los que habían creído en Él, en Juan 8:44, cuando dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero también el Señor Jesucristo les dice, Juan 8:31, 32, 33, 34, les dice a Él, dice a ellos, y conocéis la verdad. Dice, si ustedes permanecieran en mis palabras, dice, conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dijeron, pero nosotros no somos esclavos. ¿Cómo tú dices seráis libres? Jesús les dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de esa naturaleza caída, de ese deseo continuo hacia el mal, de ese pecado que entró en el cuerpo humano, en la naturaleza pecaminosa, la cual el apóstol Pablo nos habla ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, cuando Pablo dice que nuestra lucha es contra la carne. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y estos dos se oponen para que no hagamos lo que quisiéramos. O sea, la voluntad del hombre, la voluntad del alma. Entonces la carne y el espíritu se oponen. Esa lucha. Jesús nos liberta a nosotros del poder de la concupiscencia o del pecado o del deseo continuo hacia el pecado. Esa es una de las victorias que tiene Cristo en la cruz del Calvario y nos liberta. ¿Cómo obtenemos eso? ¿Cómo recibimos eso? Por medio de la fe. Así como en Adán todos caímos, todos pecamos, todos somos condenados, y en Adán recibimos una naturaleza caída que se demuestra en las obras de la carne, iras, contiendas, disensiones, robo, adulterio, fornicación, y bueno, todas las obras de la carne. De la misma manera, cuando Cristo obedece, recibimos esa obediencia de parte de Cristo, somos justificados por Jesucristo el Señor, recibimos la naturaleza divina. Así como un hombre no se esfuerza para pecar, sino que peca naturalmente, de la misma manera, cuando nacemos de nuevo y somos guiados por el Espíritu Santo, dice, el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva naturaleza en nosotros producirá naturalmente ese fruto. Y hay la necesidad de ser hombres y mujeres espirituales para poder dejar que fluya de nuestro interior la naturaleza de Dios, la naturaleza divina que está en nosotros. ¿Por qué
el pueblo de Dios no fluimos en la naturaleza divina, porque no fluimos en ese fruto que naturalmente éramos dar, porque ya fuimos justificados, o se nos otorgó la justicia de Cristo. ¿Por qué? Por falta de espiritualidad, porque no mantenemos una conexión correcta con el Espíritu Santo, porque no somos gente de estudio bíblico, porque no somos gente que alimentemos el Espíritu, sino que estamos alimentando más las obras de la carne. Estamos distraídos siempre en lo carnal, en lo carnal, en lo carnal. Y el apóstol Pablo advirtió de esto en Gálatas capítulo 5, versículo 19. También advirtió de esto en Romanos capítulo 8. Y él advirtió acerca de esto, dice que si nosotros accedemos al deseo de la carne vamos a morir, ya que el deseo de la carne se opone al Espíritu, se opone a Dios. Los que andan en la carne no pueden obedecer a Dios, que los que tienen una mentalidad carnal no pueden obedecer a Dios, no pueden obedecerlo porque andan y viven en una naturaleza carnal, no pueden, los que son de la carne no pueden obedecer a Dios, no pueden agradar a Dios, entonces no van a dar el fruto, no van a dar el fruto, aunque la naturaleza esté dentro de ellos, aunque la naturaleza divina esté dentro de ellos, pero todavía siguen siendo controlados por las obras de la carne, por falta de espiritualidad. Y de esa manera no pueden dar el fruto del Espíritu, que es amor, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Ese fruto del Espíritu Santo, que es fruto del Espíritu de un hombre y una mujer que cede su voluntad al Espíritu y vive según el Espíritu. De la misma manera que la carne espontáneamente fluye de la naturaleza caída, de esa misma manera debería o debe fluir de nosotros la naturaleza divina que está en nosotros. Está en nosotros. El hombre caído, el hombre carnal, el hombre muerto, fluye en la naturaleza caída. El hombre redimido, el hombre vivificado, el hombre que ha sido salvo por medio de Cristo Jesús, debería de fluir en la naturaleza divina, en el fruto del Espíritu, pero por falta de espiritualidad o de hábitos espirituales, no podemos ver realmente el fluir de esa naturaleza divina que se nos ha sido otorgada por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es esa naturaleza caída. Pero todo esto se da por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor, porque la fe es la herramienta del Espíritu. El creer en Cristo correctamente es la herramienta del Espíritu Santo para que la naturaleza divina fluya en nuestro interior. No es un esfuerzo, es un fluir de nuestro interior. ¿Cuál debe ser nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo debe ser trabajar por lo espiritual. Como dice Romanos, el capítulo 8 nos dice Romanos que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Pero tenemos una generación de cristianos que están más embotados en lo terrenal que en lo espiritual, y por eso viven sufriendo y no pueden disfrutar de la vida espiritual. Dice Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Así por el Espíritu, hacéis morir los obras de la carne y viviréis. Pero si vivimos conforme a la carne, vamos a morir, vamos a seguir separados, ya que ha separados de Dios para siempre. Ese es el peligro de vivir según la carne. No hemos entendido todavía que alimentar los apetitos de la carne nos separan de Dios, habiendo sido ya reconciliados por medio de Cristo Jesús. Nuestra alma, por ende, va a ser atormentada, porque viviremos una vida de pecado, iras, contiendas, disensiones, y como vivíamos antes. Eso producía en nosotros un tormento emocional en nuestra vida. Cuando un creyente comienza otra vez a estar atormentado por lo regular, en la mayoría de veces atormentado con ese tema de iras, contiendas, disensiones, ese mal genio, todas esas cosas que la carne fluye, es porque su vida espiritual va en pique o definitivamente abandonó ya sus hábitos espirituales. No se es espiritual acostándonos a dormir, levantándonos a otro día, que no me acuesto y me levanto espiritual, no es un ejercicio diario. Jesucristo lo dijo, que nosotros debíamos morir cada día. Es un levantarse día a día, coger el cuchillo y degollar la carne. ¿Qué significa degollar la carne, matar la carne? Significa comenzar a abstenerse de aquellas cosas que nos llevan a ser más carnales, alejarnos de aquellos hábitos que nos impiden verdaderamente a nosotros agradar a Dios, alejarnos de esos hábitos. Son cosas que sabemos, pero no hacemos.
Son cosas que entendemos, pero no lo hacemos. A veces estamos sentados, nosotros perdiendo el tiempo delante de una pantalla o haciendo cosas que no edifican. Definitivamente, y tenemos la conciencia, y el Espíritu Santo nos está diciendo que no hagamos eso, que dejemos de hacer eso, que no perdamos el tiempo de esa forma, pero insistimos en ello hasta que apagamos la voz del Espíritu, hasta que apagamos la conciencia y hasta que entramos en una vida carnal, donde ya la carne es lo que más atrae y comenzamos a aborrecer los hábitos espirituales. Esa no es una vida de fe, eso es una vida en la carne. Hemos abandonado la fe de Jesucristo, ya en donde el Espíritu Santo opera para llevarnos a una vida de salvación. El capítulo 8 de Romanos definitivamente nos enseña cómo nosotros ser hombres y mujeres espirituales, cómo ser hombres y mujeres que vivimos una vida en el Espíritu, que vivimos en el Espíritu. Estas advertencias las dijo Pablo, estas advertencias las dijo también Santiago, estas advertencias las dijo el apóstol Pedro, cuando dijo que ustedes como extranjeros y peregrinos absténganse de los apetitos carnales y batalla contra el alma. Dice que nos abstengamos, quiere decir que tendríamos los deseos, pero dice absténganse. ¿Qué es abstenerse? ¿Qué es una abstinencia? Bueno, nosotros cuando vamos a ayunar decidimos abstenernos en el día en cuanto a los alimentos físicos. Entonces la persona siente el deseo de comer. Si desayuna a las 10 de la mañana, a esa hora el estómago le pide comida, pero se abstiene. Entonces el deseo de comer pasa. A las 12 del día otra vez le pide alimento. ¿Por qué? Porque son las horas normales que el cuerpo está habituado a comer. Pero cuando después de las 12, la 1, el estómago ya entiende o el cuerpo entiende que no le vas a dar comida, entonces se quita el deseo de comer. Pero a las 6, 7 de la noche, otra vez siente el deseo del alimento. 3 veces hace el intento. Entonces, cuando la persona se decide de pronto ayunar de largo 3 días, 4 días, 7 días, 20 días, en fin, la persona en esa hora determinada ya no le dio al cuerpo el alimento, el cuerpo se queda quieto. Sí, se queda quieto. La persona decidió abstenerse, el cuerpo pidió, pero decidió abstenerse. Cuando la persona no le dio, entonces el deseo menguó, el deseo se quitó, pero volvió otra vez y después volvió para decirle ese día. Y la persona tomó control del deseo y dijo, no vas a comer. Así pasa el otro día, sigue el segundo día, el cuerpo comienza otra vez a pedir, pero al entender que no le van a dar, entonces reacciona ya con debilidad, reacciona ya con dolor de cabeza, reacciona ya con otras cosas, como que se intensifica el segundo día más el problema del cuerpo por el tema del alimento. Una vez que pasó el segundo día, muchos decimos el tercer día ya es más fácil. El tercer día es como si el cuerpo ya está bien, no me van a dar alimento, yo sé que estamos en ayuno, ya se adaptó y finalmente no va a molestar. Lo que siente que es esa debilidad corporal que es normal por la falta de alimento. Asimismo sucede la guerra con el pecado, la lucha con el pecado. El deseo viene, la carne quiere, la carne pide esto, la carne pide celular, la carne pide mentira, la carne pide las cosas de esta vida, pero resulta que tú te abstienes, te ataca una vez, te ataca 2 veces, te ataca 3 veces, pero en la medida en que tú no cedes, en la medida en que tú decides no, y te niegas, te abstienes, entonces recibirás la gracia, recibirás el poder del Espíritu para dominar ese deseo carnal, como el apóstol Pablo en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios dice, le he pedido 3 veces al Señor, quítame esto, y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, ¿qué es lo que Pablo necesitaba para vencer ese deseo incómodo, esa inclinación al pecado? Necesitaba gracia. ¿Qué es gracia? Poder. Necesitaba poder. Entonces Pablo dijo, yo voy a sentir orgulloso entonces de mis debilidades. ¿Por qué me hace sentir orgulloso de mis debilidades? Porque esto me llevará a depender más de Cristo. Leámoslo acá, en la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer este texto bíblico del apóstol Pablo, nos da luz a nosotros de cómo vencer aquellas cosas que muchas veces nos quieren llevar a nosotros a pecar. La segunda carta a los Corintios, a ver,
Ese capítulo es, a ver, perdón, sí, es el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Dice, y para que la gracia de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces había un propósito por la cual yo tengo esa debilidad en Pablo. Dios le ha revelado cosas impresionantes a Pablo, le revela las doce cartas del Nuevo Testamento. O sea, la revelación de Pablo en cuanto al reino, en cuanto a Cristo y la salvación, la gracia fue maravillosa, extraordinaria. Y el Señor le deja a Pablo un aguijón en la carne. No voy a enfocarme en el tema del aguijón. Sé cuál es el aguijón, que está escrito aquí mismo, pero no voy a enfocarme en eso. Le deja un aguijón. El hecho es que eso le causaba una molestia natural, una molestia a Pablo. Ya dice, un demonio viene y me abofetea, porque dice, ve que tengo esa debilidad y me da en la cara. Y Pablo es un hombre de autoridad. Y Pablo dice, yo no quiero seguirme de esa forma, Señor, quítame. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol Pablo aquí, dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira que Pablo hace relación entre gracia y poder. Gracia y poder. El Señor responde a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, yo me voy a gloriar de mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué podemos comparar esto? Podemos compararlo al bastón para aquel que tiene un problema en las piernas. Podemos compararlo para aquel que tiene un problema en la vista, que necesita lentes. Cuando tiene lentes ve bien, cuando se quita los lentes no puede ver y tiene que depender de los lentes. Así Pablo se da cuenta, tengo que depender del poder de Dios. Cada que Pablo estaba bajo el poder de Dios, cada que Pablo tenía una búsqueda continua donde el poder de Dios reposaba sobre él, Pablo no sentía este problema. Pablo, este problema desaparecía. ¿Ya? Entonces, dice, esto se me dio, esto se me permitió, ¿para qué? Para que no me gloríe. Porque a veces el no sentir cierta debilidad nos hace sentir que somos los grandes, los más santos, los más poderosos, los que todos son débiles, nosotros somos grandes debido a la revelación que tenemos o a la grandeza de las visiones, a la grandeza del ministerio. Pero a Pablo se le dejó esta área, según dice el mismo apóstol Pablo. El Señor le dijo, en otras palabras, Pablo, yo no te voy a quitar eso, vas a necesitar depender de mí, tendrás que depender de mí para que tú no sientas, no tengas esa debilidad, vas a depender de mí. Pero en el momento que te estás alejando de mí, vas a sentir otra vez ese problema, vas a ver que el diablo te va a cachetear otra vez, entonces vas a tener que correr a mí otra vez, vas a tener que depender a mí otra vez. Hay gente que de pronto siente cierta debilidad, pero en vez de correr a Cristo Jesús, en vez de correr a fortalecerse después de Dios, sigue en la carne, sigue dando lugar a la carne, y sigue emanando de la carne, y se desanima, y ya se van en la carne, en vez de depender de Dios, en vez de ir a la búsqueda. Pablo consideró, hasta mi debilidad es una bendición. ¿Por qué? Porque Pablo la canalizó bien, porque Pablo no se quedó en la pereza de pronto él de decir, tengo esta debilidad y ya. No, él entendió que dependería de Cristo, que tenía que aferrarse a Cristo, que tenía que mantener una relación continua con Cristo para poder tener sujeta esa área de su vida. Pablo lo entendió. Y esto, Pablo dijo, yo me voy a sentir orgulloso de mi debilidad, no para vivir en esa debilidad, no para pecar según esa debilidad, no, sino que Pablo se sintió orgulloso de esa debilidad, porque esa debilidad precisamente sería el canal que le permitía a él mantener una relación más profunda con Cristo, una relación continua con Cristo Jesús. Oh, Dios mío, qué bueno que nosotros entendiéramos lo que Pablo pudo entender, que su debilidad no sea una excusa para alejarse de Dios, no sea una excusa para apartarse de Dios, no sea una excusa para pecar, sino un medio para buscar el poder que le fortalecería. Como Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el texto anterior, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en pobreza o en riqueza, bueno, o en abundancia o en escasez. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. El apóstol Pablo dependía de Cristo cuando tenía los bolsillos llenos de plata y cuando estaba pelado. Él dependía de la fortaleza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros muchas veces oramos hasta que Dios nos da lo que queríamos, pero después no nos fortalecemos para vivir en esa bendición o sostener esa bendición, y después vienen las caídas, precisamente por eso, porque una vez que nosotros oramos por esa bendición, nosotros después de que la tenemos, nos apartamos del Señor. ¿Cómo así nos apartamos? No nos vamos al mundo, sino que dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, y luego Satanás viene los problemas, porque muchas veces esa bendición, mientras permanezcamos por el Señor, será bendición y la podemos disfrutar. Pero nosotros nos alejamos del Señor, y eso que era bendición se puede convertir en una carga, se puede convertir en un problema, se puede convertir en una dificultad. Cuando no tenemos finanzas, oramos a Dios por las finanzas, y Dios nos puede dar las finanzas, pero si no tenemos la fortaleza del Señor, podemos caer en altivez, en vanagloria, podemos caer en orgullo. Entonces eso nos va a perjudicar cuando estamos pasando por escasez. Si no dependemos de la fortaleza de Cristo, caemos en desánimo, en tristeza, en melancolía, en duda. Por eso Pablo dijo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y dice también el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor siempre, en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor siempre y en el poder de su fuerza. Gran parte de nuestro fracaso espiritual está realmente fundado en nuestra independencia de lo que dice la palabra, en no aplicar los principios de Dios, en no vivir de acuerdo a la revelación que está aquí. En nosotros vivir una vida totalmente desconectada de los principios divinos que Dios nos ha revelado. Gloria a Dios. Espero que esta palabra haya edificado tu vida. Espero que esta palabra te ha llevado a tener algo de revelación en cuanto a la salvación que tenemos en Cristo Jesús, en cuanto a la fe que compete a este tema, en cuanto a la fe salvífica, en cuanto a la fe en Cristo Jesús. Te habló tu pastor y amigo, el apóstol Javier Galán. Estamos ubicados en el Cauca, Santander, Quizao. Estamos sirviendo a Dios. Somos Ministerios El Verbo y el Espíritu, la Iglesia Casa de Oración Internacional. El Señor nos ha hecho una invitación, por la gracia de Dios. Estaremos nosotros yendo a República Dominicana a llevar la palabra de Dios. Esperamos que el Señor en su bondad se glorifique y nos respalde. Bendiciones en el nombre de Jesucristo, Señor.